Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidentes se siguen registrando en Aruba. 3 años se cumplen hoy de la entrada del COVID-19 a la isla. Así ingresaron inmigrantes a la frontera con los Estados Unidos. Fuertes lluvias afectaron diferentes ciudades en Colombia. Una familia tuvo que comerse varios kilos que tenía de más en su maleta para no pagar sobre equipaje. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que tengan una súper semana llena de muchas bendiciones. Empezamos como siempre con algunos hechos y accidentes que ocurrieron durante el fin de semana. Como sabemos, en ocasiones los accidentes durante el fin de semana se registran más que durante la semana. Este sábado en la madrugada, en la cruzada del Profesor Lawrence Strat, conjuntamente con West Strat, ocurrió una vez más un accidente con vehículo bastante fuerte y este quedó registrado en donde un Hyundai Creta no le dio preferencia a un vehículo Kia Sportage que venía desde el lado contrario y tenía el camino preferencial. El impacto fue fuerte al momento en que este Sportage pasó y el Hyundai también llegó delante de él y este Hyundai a su vez se fue en contra de una piedra. La dama que venía manejando el vehículo Hyundai resultó levemente herida y fue atendida por el personal de la ambulancia. Una segunda unidad también se presentó para poder controlar al otro conductor del Kia. La policía tomó datos de ambos partidos y Road Service tuvo que encargarse de los vehículos que se encontraban en plena vía. En otro hecho que también ocurrió ayer domingo pasada a las 5 de la mañana, justo en la parte de atrás de la Corte de Justicia, una dama que venía manejando un vehículo Nissan modelo March siguió el camino derecho y se fue en contra del curá que se encuentra allí en la Corte, es decir, las rejas que dividen la Corte. El impacto fue bien fuerte que hizo que los airbags de este vehículo, tanto del pasajero como también del conductor, salieran. La señora que estaba manejando resultó herida y tenía un golpe en la cabeza. Cuando se presentó a la policía de inmediato vio la situación, que se estaba quejando de fuertes dolores en la cara. La ambulancia se presentó y los paramédicos brindaron asistencia médica. De inmediato fue también trasladada al hospital. La policía tuvo que también acudir para poder de esta manera retirar los vehículos de la vía. Entre tanto, el día de ayer se abrieron los cielos y tuvimos tremendos aguaceros en diferentes partes de la isla, pues esto obstaculizó a las personas que venían en sus vehículos en algunos lugares en donde constantemente se inunda. Ayer domingo fue un día el cual muchas personas en Aruba evidenciaron los fuertes aguaceros que se registraron. Sabemos que esto ayuda mucho a los agricultores y a las personas que cosechan, pero sin embargo para los automovilistas, para los turistas y de pronto para las personas que se tienen que movilizar por algunas áreas fue un día bastante difícil. Por ejemplo, por la parte hotelera, muy cerca a los hoteles en Riu, que es conocido también porque allí hay algunas fugas de agua. Sin embargo, en esta oportunidad no fueron aguas de desagüe, sino el agua de la lluvia que cayó durante tanto tiempo que generó una acumulación del agua e inundó esta vía, pues esta se encontraba intransitable. Algunos automovilistas que intentaron pasar estaban allí haciéndolo bajo su propio riesgo. Y es que ayer en horas de la tarde este fuerte lluvia torrencial dejó las calles llenas de agua, no solamente en North, pero también en diferentes distritos. Ante la alerta del peligro también en el mar, los botes tuvieron que salir del agua hacia la orilla. Las compañías de alquiler de botes, compañías también de tours, motos acuáticos se vieron obligados a suspender sus negocios por el fuerte aguacero que se registró. Hoy, 13 de marzo, se cumplen exactamente 3 años del arribo del COVID-19 a la isla. Han sido 3 años de resiliencia, han sido 3 años los cuales esta pandemia afectó nuestra isla en muchísimos campos. Sin embargo, la primer ministra tiene un mensaje frente también al éxito que ha tenido Aruba para salir de esta pandemia.
Hoy lunes 13 de marzo del 2023 queda marcado en nuestra historia como un día que impactó a Aruba fuertemente. Hace 3 años, exactamente por fecha hoy, el COVID-19 entró a nuestro país. Ningún ciudadano en este mundo pensó lo que ocurriría frente a esta pandemia. Sin embargo, el mundo empezó a luchar y a tomar las medidas drásticas para poder contener este virus y de esta manera evitar que se siguiera propagando. 3 años atrás, el gobierno de Aruba también tuvo que tomar pasos drásticos para poder ayudar a salvaguardar a los ciudadanos de una pandemia que tocó las puertas alrededor del mundo. Entidades financieras internacionales remarcaron que Aruba fue uno de los países en la región que fueron más afectados, pero también reconocen que Aruba fue uno de los países que mejor se recuperó. Y esto no solamente a los pasos rápidos hechos por el gabinete Weyber Cruz 1, sino también gracias al esfuerzo de cada ciudadano que en unión y positivismo durante este periodo difícil logró superar. La primer ministro, la señora Evelyn Weyber Cruz, en nombre del gobierno de Aruba, le agradece a cada ciudadano que demostró firmeza y compromiso para así poder luchar juntos y llevar a nuestro país adelante. Esfuerzo de cada ciudadano que contribuyó a la recuperación de Aruba. En unión y positivismo logramos un mejor bienestar para Aruba y crear un futuro próspero para nuestros hijos. Si vemos atrás, hace 3 años, podíamos ver un periodo muy difícil que trajo preocupación e incertidumbre para todos, pero también podemos ver un periodo en el cual logramos sobrellevar, y no solamente de una forma resiliente, pero con las raíces y las costumbres. Por este motivo también tengo fe y confianza que tendremos un buen futuro, porque como nuestro himno dice, tenemos firmeza, fortaleza en este Pida di Barranca, porque con amor también Aruba sigue saliendo adelante, fueron las palabras de agradecimiento de la primer ministro. Empezamos nuestra ronda internacional en la frontera, en el paso fronterizo entre los Estados Unidos y México, en donde allí un gran grupo de migrantes logró pasar una barrera policial. El informe es de TV Azteca. Bueno, eso es parte de lo que dicen. Y vean ustedes, están intentando entrar a la fuerza en el cruce internacional. Son cientos de migrantes que llegaron el día de hoy. Ya comenzaron a empujar a los elementos de la Guardia Nacional. Van a romper esta barricada y si lo hacen, van a entrar a los Estados Unidos y ya lo hicieron. Ya se metieron en este momento. Todos los migrantes tumbaron la barrera y ahí van corriendo hacia los Estados Unidos. Entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, esto está sucediendo. Vean la cantidad de migrantes que se acaba de meter al puente. Rompió la barricada que instalaron los elementos de la Guardia Nacional. Gracias, señor, gracias, Pablo. Tenemos familia, estamos cansados. Tenemos una bebé, hemos pasado trabajo, hambre, frío, ya. Van a atentar contra nosotros, nos van a disparar, nos van a disparar. Estamos esperando a que nos abran el paso. Todos queremos pasar. ¿Tú crees que con todo esto los van a dejar? Pues la fe de Dios es grande. Nosotros tenemos mucha fe en Dios de que nos van a dejar pasar. Claro. ¿Tu nombre? Valentina. Las fuertes lluvias que registramos nosotros ayer en Aruba no solamente se sintieron acá, también en Colombia, en las principales ciudades han habido inundaciones por los fuertes aguaceros que se han registrado y según el IDEAM podría ser que esto continúe. Se vino. El derrumbe se registró en el municipio de Briceño, Boyacá. Las fuertes lluvias durante todo el fin de semana provocaron la caída de toneladas de piedra y roca, dejando la vía intransitable. Y es que las lluvias en el centro del país, según el IDEAM, continuarán durante toda esta semana. El comunicado de alertas por incremento de precipitaciones asociados al inicio de la temporada lluviosa del país, con sistemas de nubosidad ingresando desde el norte del país hacia el centro, lo cual se ve reflejado en el incremento de lluvias a nivel nacional. 3 zonas del territorio nacional tendrán las mayores incidencias por lluvias.
Principalmente esta afectación se dará sobre la región Orinoquía, Amazonía y parte del centro de la región andina. Durante las últimas horas hubo encharcamientos y afectaciones en el sur de Bogotá, en la localidad de Bosa. Tengo pues pérdida por la nevera, la estufa, las cenitas, y del negocio pues tenía la comida de los animales y eso ya no va a servir. Pues el agua nos subió casi a 15 centímetros dentro de la casa y por tratar de salvar la nevera pues se cayó. Según el IDEAM, los sistemas de nubosidad han generado las alertas para las autoridades en el país. Y es que no solamente fue Colombia, también Ecuador está viviendo momentos bien difíciles por las inundaciones que generan los fuertes aguaceros. Allí las familias han tenido que dejar sus casas debido a que estos hogares están totalmente inundados. Los habitantes del Cantón Milagro se encuentran desesperados y sus calles anegadas desde el pasado jueves tras el fuerte aguacero y la crecida de los ríos Chirijos y Berlín. María Castillo acudió al sector de Los Amanes para rescatar a su mamá porque el agua ingresó a su casa. La saqué porque pasa sola y se llega a llenar más y no voy a poder venir. Prefiero tenerla en mi casita hasta que baje el agua. En el recinto Payo Chico, por ejemplo, el agua alcanzó el 1,5 metros de altura. Cocina, nevera, todo se quedó a pique y no se pudo sacar nada porque ya cuando viene el agua daba casi al pecho. En el centro de la ciudad, la situación provocó el colapso del sistema pluvial. Con el 70% de la ciudad totalmente inundada y vemos que la inclemencia del tiempo no cesa. De acuerdo con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, las provincias más afectadas por la época lluviosa son hasta ahora Imbabura, Chimborazo, Pichincha, Santa Elena, Los Ríos, Manabí y Guayas. Hasta ahora se contabilizan 17 personas fallecidas y 12.660 afectadas. Aquí en Milagro se estima que el 60% de la red vial se encuentra anegada. Milagro tiene en la parte urbana 160 kilómetros de calles asfaltadas y tiene 200 kilómetros de calles que no están asfaltadas. Más del 60% tiene afectación de niveles de agua ahorita. El alcalde Francisco Azán dijo que ante la emergencia están habilitando 2 albergues para alojar a los damnificados que deje el temporal. En las instalaciones del Coliseo Ecuador Martínez y también hay un área del estadio Los Chirijos. Cristian Torres, secretario de Gestión de Riesgos, indicó que los organismos gubernamentales están movilizando ayuda a las zonas afectadas. Pero también hay las familias que son damnificadas. Entonces, para estas familias, el Estado ecuatoriano procede a entregar el bono de contingencia que está aproximadamente en $260. También mencionó que solo en Guayas, 9 ríos se han desbordado y están causando daños. Milagro, Bachillero, Los Amarillos, El Hediondo, Chimbo, Barranco Alto, Ulubulu, Estero Galápagos y Arenas también. Torres añadió además que el Ecuador ya no corre peligro por los efectos del ciclón Yaku, que está en la costa norte de Perú. Nos vamos ahora a un bochornoso momento que ocurrió en Paraguay después de la final del fútbol de salón, en donde 2 equipos se enfrentaron entre sí y también con el árbitro. El deporte fue nuevamente manchado por la violencia este sábado de noche, cuando se disputaba el encuentro definitorio por el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. KQP, que oficiaba de local, se enfrentaba al equipo de Presidente Franco. El marcador iba 1-2 a favor del visitante, pero cuando faltaban 5 minutos para el final, una jugada motivó el reclamo de todo el estadio. En un ataque, el delantero del equipo local cayó al suelo y mientras el público pedía que sancionen penal, el portero visitante sacó el balón y consiguió un gol para su equipo. Luego de empujones y golpes, la policía ingresó al campo de juego y posteriormente se anunció la suspensión del encuentro. Un día después, la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón emitió un comunicado anunciando la insólita decisión de no disputar el partido hasta nuevo aviso. Entre tanto, esta semana va a ser bien radical en Colombia porque al parecer se estará trabajando frente a la reforma laboral y también la reforma para la pensión, pues diferentes sectores de la parte política van a tener diferentes reuniones para poder dar a conocer cuáles vendrán a ser los cambios en estas reformas.
Dos reformas que el Gobierno Nacional espera entregar antes de que se terminen las sesiones extra en el Congreso ya estarían listas, la pensional y la laboral. A las 9 de la mañana de este lunes se reunirá la ministra del Trabajo con los gremios y las centrales obreras para lograr una concertación y tener un texto definitivo. Las opiniones al respecto son diversas. No vemos propicio que haya un tiempo suficiente para concertar una reforma tan densa y tan profunda de 77 artículos. Esperamos que el lunes y martes los empresarios asistan a la mesa con el ánimo de debatir las propuestas de reforma laboral y pensional, a lo cual se han negado en los últimos meses. Dentro de los cambios esenciales que podría tener la reforma laboral, de acuerdo a un borrador publicado por el mismo Ministerio de Trabajo, está el reducir la jornada laboral entre 40 y 42 horas de trabajo e implementar el recargo nocturno desde las 6 de la tarde. Hay que reconocerlo acá, el que la jornada va a aplicarse con la reducción que quedó aprobada en ley el año pasado. Sin embargo, los días de la familia, y hay una contradicción porque se contempla algunos parámetros dentro de este proyecto de ley con la intención de mantenerlos. Que eso implicaría un extra costo, ya como recargo nocturno, horas extras, que particularmente a las entidades del comercio le pegan demasiado duro. Por lo pronto está planeado que la mesa de concertación logre acuerdos en los próximos 3 días para que el jueves 16 de marzo se radiquen ambos proyectos en el Congreso de la República. Y nos quedamos en Colombia, pues hay críticas por el trato tan preferencial que se le ha dado a la excongresista que fue deportada desde Venezuela para Colombia, Aida Merlano. Y es que diferentes bancadas de la oposición han indicado que el trato que ella está recibiendo ha sido un trato privilegiado. Tengo como prioridad hacerle frente a todos los procesos que cursan en mi contra. Fuertemente custodiada por las autoridades, pero con unas condiciones muy particulares de seguridad, llegó a Colombia la condenada ex senadora Aida Merlano. Lo primero que llamó la atención de este proceso fue que se le permitiera a la sentenciada dar una rueda de prensa ante los medios de comunicación. Lo que ayer vimos fue un comportamiento anómalo, con un protocolo especial más digno de la pasarela de los premios Oscar que el traslado o deportación de una persona que ha sido previamente condenada en Colombia. El avión en el que fue traída la excongresista no fue de la policía colombiana, sino un jet privado de la estatal petrolera venezolana PDVSA. ¿Cómo está? Yo soy Claudia, ahora soy tu defensora pública para vigilar todos y cada uno de los derechos que te asisten. Que según medios internacionales es una de las aeronaves sancionadas y bloqueadas por el gobierno de los Estados Unidos a Nicolás Maduro. Desde varias orillas la deportación de Merlano generó un revuelo político en el país, pues hubo cuestionamientos por el acompañamiento constante con un trato preferente de la Policía Nacional, la presencia de una general y las lujosas prendas en las que se destacó una costosa cartera Louis Vuitton y unos tenis de la misma marca. Yo no tengo precedente de presos rindiendo ruedas de prensa, de presos vestidos glamurosamente, dándole un trato como si se tratara de artista. Penalistas recordaron las 2 condenas que cursan en su contra, pero además la condición de prófuga de la justicia que enmarcó el escándalo en el 2019. Aida Merlano fue recibida como una estrella de rock y no como una delincuente. Y si tiene algo que decir y si es un testigo principal de la fiscalía, pues debe realizarlo a través del proceso judicial. Por eso las preguntas sobre la mesa son: ¿por qué este trato preferente y cuáles son las condiciones en las que una persona condenada debe llegar al país a responder por los delitos cometidos? Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Motociclista fue arrastrado por una tormenta. Un hombre en mendicidad engaña que es discapacitado. Seitar lança seu serviço com mais hobby, Bosch Data Mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, Bosch Data me no stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. É Wig Data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch Data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Participar para ganhar aninha grátis de puxa sua comida preferida de Friskies e Cat Treehouse. Compra pack de comida de Friskies e pack de Friskies Party Mix Cat Snacks. WhatsApp o recibo ou deposita em ponto de venda participante. Feed their fantasy. Tapinha bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como vai ser que baby que tem? Sim, me solta com ele que tem. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro, então manem não é bisa mais cava, baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas, no momento de espera. Que bom que men, me tá bem quanto? Não, a mim bisa 6 horas só, que o comum mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me trata por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá aí assunto. Bom menina MATLAB te informar. Antes conocí como Northlab Center y ahora conocí como Laboratorio MATLAB, brindando al pueblo de Aruba con el mismo servicio amical y de calidad a base de acreditación ISO 15189 y certificación ISO 9001. Nos saco COVID-19 tras el cambio. PCI nos meta como laboratorio para ofrecer diferentes beneficios y chequeo preventivo tanto en los pacientes privados como también en los pacientes de AZV. Mirando que nos acepta todo verwijsbrief preferido para un doctor de casa, especialista o partera. Con diferentes sucursales ronde Aruba, por de nos 12 distritos de San Nicolás, tenemos nuestro nostalgia distrito de Norte, cual está así con nuestro un laboratorio más accesible. Como laboratorio innovativo, nos compromiso con los pacientes ta queda nos prioridad, para sobre boa salud ta merece el mejor. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean a este motociclista que literalmente fue arrastrado por un arroyo por las fuertes lluvias que se han registrado en Colombia. A pesar de que un transeúnte intentó ayudarlo, este motociclista y su moto fue arrastrado. En la tarde de este sábado en Barranquilla y en el área metropolitana en Colombia cayó un fuerte aguacero provocando el desbordamiento de varios arroyos. Precisamente una corriente de agua arrastró a un motociclista que fue socorrido por la comunidad. El hecho sucedió en la calle 85 con carrera 46. El motociclista casi pierde la vida tras intentar atravesar la corriente con su moto. Sin embargo, pudo ser rescatado por un transeúnte. Pese a que fue puesto a salvo en tierra, la motocicleta de este hombre tomó rumbo desconocido. Pero ¿cómo se va a meter ese joven al arroyo? No aprenden, alcanzó a decir uno de los testigos de este hecho en un video que fue compartido en redes sociales. Y continuamos hablando de motociclistas, pero en esta oportunidad de la irresponsabilidad de uno de ellos en Medellín, pues fue captado también por un transeúnte que venía en su vehículo y allí se dio cuenta cómo él estaba manejando su moto, pero con los pies. En video siguen quedando registradas las imprudencias que se cometen en las vías de Medellín, que el año pasado cerró con 128 personas fallecidas en accidentes de tránsito. En redes sociales se ha viralizado este momento en donde un motociclista es captado conduciendo con los pies. Los hechos ocurrieron en plena avenida regional, una de las importantes de la ciudad y donde la velocidad en horas no pico, pese a los controles, tiene un promedio de 90 kilómetros por hora. Conductores y autoridades de movilidad cuestionaron la peligrosa maniobra que puso en riesgo a los conductores de otras motos y vehículos, a los peatones y a ciclistas. La Secretaría recordó el artículo del Código Nacional que contempla las sanciones que se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción.
Hoy en nuestra sección de las más virales les traemos una historia de un influencer que increpó a una persona en estado de discapacidad y que estaba pidiendo limosna. Sin embargo, al final se da cuenta que este no era discapacitado, sino que estaba engañando a la gente. Sin embargo, no se sabe la veracidad de este video, pues muchas personas en redes sociales indican que todo es actuado. Pues una señora me comentó este caso. Lamentablemente la mendicidad se convirtió en un negocio en Colombia. Más allá de ser un acto de conmiseración y ayuda hacia alguien necesitado, ahora es despreciado por falsos casos revelados en redes. Y precisamente este caso lo abordó el creador de contenido @lagarratv, quien evidenció que un hombre supuestamente se hacía pasar como inválido, pedía monedas y hasta exigía que debían darle. Una vecina del sector se dio cuenta de lo que sucedió y le comentó al influencer pues que él tiene en su cuenta algunos videos. La grabación inicia mostrando al supuesto incapacitado tendido en el andén, vestido con camisa y jeans. Llevaba un tarro de monedas y allí unas vendas sobre las rodillas, simulando tener las piernas rotas. Sin embargo, después de que este influencer lo increpa, se da cuenta que él se podía parar libremente y caminar. Sin embargo, algunas personas en las redes sociales no creen la veracidad del video y dicen que todo esto fue actuado solamente para que el influencer consiguiera más likes. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Friskies de Compra. ¿Les gustaría ganar un año de comida gratis para su gato y aparte una casita de árbol para el gatico? Participar es muy fácil, simplemente ustedes van al supermercado favorito, compran una bolsa de comida Friskies y aparte un paquete de snacks de Friskies Party Mix. Depositan el recibo en las cajas promocionales en los puntos participantes o al 594-5860. Último día para participar es el 26 de marzo. Y hablando más de esas historias que se viralizan, ¿qué tal lo que le ocurrió a esta joven que se le quedó pegado el yeso a su rostro? Al momento en que intentó retirarlo, se llevó todo y pestañas. Es que, por eso te digo, es que mis pestañas. Miles de usuarios se han quedado impresionados al ver un reciente video subido a la plataforma. Se trata de la singular anécdota de una joven que acabó con una máscara de yeso pegada a su rostro. Tal y como se muestra en este video, la joven ayudó a su compañera y prestó su rostro para que pueda sacar un molde de yeso. Sin embargo, cuando pasó el tiempo prudente para retirar la mezcla, esta se había adherido a las pestañas y al cabello de la joven. Mi amiga no me echó mucha vaselina y tenía todo el yeso pegado a mi pelo y a mi cara, se lee en la descripción del video. Pese a que al final de la grabación no se logra ver en qué termina la historia, miles de cibernautas pidieron que la usuaria subiese un video de TikTok explicando lo que ocurrió después y si de pronto sufrió algún daño en la piel. A ver. ¡Ay, mi pelo! No, espérate. Te estoy ayudando. Es que Trini, que estoy viendo. No se la ceja, lo estoy viendo. Y los dejo con lo que tuvo que hacer una familia, pues tenía sobrepeso cuando iba a viajar desde su maleta y lo que hicieron fue comerse todo lo que podían comer porque llevaban algunos kilos para evitar comprar comida al destino al que iban. Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión el turno fue para un grupo de amigos españoles que llamaron la atención de toda la comunidad virtual al unirse para ingerir 10 kilos de comida para que les permitieran llevar su equipaje a Islandia, pues ya habían pasado el límite. Ciertamente muchos entienden las políticas que tienen las aerolíneas en torno al límite de peso en las maletas para poder viajar. Por esta razón estos jóvenes tomaron una medida desesperada para no tener problemas. Según las imágenes compartidas, el equipaje pesaba 30 kilos y no 20 kilos como era permitido, pues ellos tuvieron que comer lo restante lo más rápido posible para poder disfrutar de su viaje. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos a todos ustedes por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima oportunidad. Hasta entonces.